Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, bienvenidos a un nuevo interesante, generando un nuevo contenido, generando contenido de que personalmente me gusta muchísimo relacionados con el tema de la inversión. Ya os dije que para el 2025 os iba a traer contenido interesante relacionado con todo esto. Así que antes de comenzar, como siempre, recordar que si te parece interesante todo este contenido, te puedes suscribir al canal porque te cuesta muy poquito, simplemente un clic y a mí me ayuda un montón. Y antes de comenzar, simplemente recordarte que encontrarás dos links de tu interés en la descripción de este mismo vídeo, uno de ellos en nuestro canal de Telegram, donde ya somos más de 1900 personas por allí, y allí compartimos pues en exclusiva ciertas noticias, ciertos mensajes, también todos los vídeos de YouTube y obviamente todas las noticias relacionadas con el mundo cripto y la inversión, actualizado 24 horas al día, así que es el lugar donde no perderte absolutamente nada. Y por otro lado encontrarás también un link donde allí recopilamos todas las plataformas, ya sean de páginas en las que conseguir pequeñas cantidades de dinero, pequeñas cantidades de criptomoneda totalmente gratis, sin invertir absolutamente nada, también como cualquier opción de inversión que pueda ser interesante o que interese hacerle seguimiento en el canal, así como también plataformas para generar ingresos pasivos. Así que aquí tenéis todo actualizado para que no os perdáis absolutamente nada. Hoy quiero comenzar hablando, por ejemplo, de esta opción que tenemos aquí, My Investor, 20 euros gratis para empezar a invertir. Para quien no haya comenzado a invertir, para quien le pueda interesar, ya sabéis que desde aquí, desde este enlace, si os creáis la cuenta y posteriormente hacéis un depósito, os van a regalar totalmente gratuitamente 20 euros, así que obviamente es mejor que nada. Así que si os queréis iniciar en todo esto de la inversión y esta serie de vídeos que voy a ir subiendo os pica un poco el gusanillo, pues que sepáis que aquí tenéis un regalito que es muy interesante, ¿vale? Así que bueno, simplemente esto es cuestión de registrarse, os crearéis vuestros datos, no tiene ningún misterio. Voy un poquito al turrón y a las entrañas un poco de lo que quiero enseñaros y comentaros en este vídeo. Hoy vamos a ver en este vídeo una inversión de unos 50.000 euros en un fondo en concreto. Va a ser un fondo monetario. Tengo vídeos en el canal explicando lo que es un fondo de monetario, diferentes terminologías que os recomiendo que veáis para ir un poco menos perdidos y tener un poco más de detalle de todo lo que vamos a ir comentando en los vídeos. Pero para que quede bastante claro y no sea necesario verte 4 o 5 vídeos adicionales, sino que con este puedas tener un poco una idea, una intuición, el objetivo de esto es, obviamente, sacarle un rendimiento a nuestro dinero, que no esté el dinero parado, y hacer una inversión de muy bajo riesgo. En este caso sería un riesgo bajo. Obviamente las rentabilidades que vamos a intentar buscar con este tipo de inversiones son relativamente bajas, entre un 1 y un 4% aproximadamente, aunque también hay que tener en cuenta que puede ser que haya meses en los que no ganemos nada o incluso podamos perder pequeñas cantidades, ¿vale? Pero esta sería un poco la premisa. El objetivo de este vídeo, como digo, va a ser invertir. En este caso vamos a invertir de saque los 50.000 euros, no vamos a hacer aportaciones mensuales porque no tiene sentido en este tipo de inversión ni en este tipo de fondo hacer aportaciones mensuales, porque la volatilidad como tal del activo en el que vamos a invertir es muy estable, ahora lo vamos a ver más en detalle. Y obviamente pues no tiene sentido ir haciendo aportaciones. Lo que nos interesa es meter la cantidad de dinero que podamos, generar unas rentabilidades, como he dicho, en torno del 1 al 4%, y con eso pues obviamente ir aplicando el interés compuesto en la mayor cantidad de capital que podamos. Con eso, aquí estáis viendo un poquito nuestros cálculos. Hemos calculado que aproximadamente para esta inversión de media, siendo bastante conservadores, pues podríamos sacar un 2%, y aquí podemos ir viendo un poco el interés compuesto, la jugada que podría ir haciendo mes a mes, ¿no? Donde al principio pues estaríamos rondando de forma mensual unos 80 euros y poco a poco, a medida que avanza el tema, pues obviamente va aumentando. Y aquí en esta gráfica, como siempre os comparto, pues aquí se ve mucho más claro, ¿no? Una inversión que tenemos estipulada, tenemos congelada en el largo del tiempo, que sería la raya verde. Vemos que gracias a la inversión, la rentabilidad histórica, y al tenerlo invertido durante mucho tiempo, en este caso a lo largo de 30 años, obviamente es muchísimo tiempo, vemos cómo poco a poco esa burbuja de que si no hacemos nada, la tenemos parada en el banco, no sacamos ni un mínimo de rentabilidad, pues obviamente hoy y dentro de 30 años sería el mismo importe. Y en cambio con este tipo de inversiones, aunque sean de bajo rentabilidad, pero también de bajo riesgo, pues podemos ver cómo va incrementando nuestro capital en la línea roja y podemos llegar a cifras bastante interesantes. Incluso, como estáis viendo aquí, en 30 años estaríamos prácticamente duplicando nuestra aportación y nuestro importe inicial, ¿vale? Esta es un poco la idea, y para daros un poco más de contexto vamos a usar un fondo monetario muy conocido, muy seguro, de bajo riesgo, poca volatilidad,
bajas comisiones. Bueno, creo que es un poco lo ideal para perfiles que se inician en el mundo de la inversión. Para eso ya hemos dicho, vamos a utilizar la plataforma de MyInvestor. Yo aquí tengo este fondo en concreto, que es el de Groupama Treasury IC. Aquí podéis ver este indicativo. Os recomiendo que os copiéis este código, que también lo podéis encontrar aquí, como estáis viendo. Y para que no tengáis ningún tipo de error, buscáis este código y vais a ver exactamente el mismo fondo que yo os estoy mostrando, ¿vale? Este código de hecho lo podemos copiar y podemos ir a páginas, por ejemplo, como Finet, y podemos de hecho buscar aquí el codiguito, en caso de que no lo tengamos. Voy a copiarlo, darme un segundo. Y podemos aquí buscarlo directamente y vemos que ya nos aparece fondo, Groupama Treasury. Le damos clic aquí y vemos un poco cómo se ha comportado el fondo en los últimos 10 años, por ejemplo. Podemos ver que aquí ha tenido una pequeña decadencia de rentabilidad, era bastante estable, no se ha movido prácticamente nada. Aquí ha tenido una pequeña bajada en el 2022 aproximadamente, pero ahora estos últimos 2 años ha levantado con bastante fuerza. Esto, si lo traducimos un poco a niveles, pues podemos ver que a nivel de comisión es relativamente baja. Ahora esto igualmente lo vamos a ver en la parte de MyInvestor, que al final va a ser con el intermediario que vamos a tener para contratar el fondo, y es allí donde nos importa realmente las comisiones que nos vayan a aplicar, ¿vale? Sobre todo recomiendo ver la parte de documentos, esto es importante que le deis un ojo, sobre todo el tema de fact sheet. Aquí vais a ver también información bastante importante. Aquí lo que tenemos que ver, y es un poco lo que os quería comentar, aquí veremos el nombre del fondo y algo muy importante, ¿no? Pues que lo que os estaba comentando, es una inversión relativamente de ticket de corto plazo, es decir, es una inversión de ticket de corto plazo, y va a ser un perfil de riesgo pues muy bajo, es decir, de las inversiones con menor riesgo que existen actualmente. Por eso podemos poner un capital más elevado, sacar una rentabilidad relativamente decente, por lo menos para no tener o perjudicar demasiado o que nuestro dinero vaya perdiendo valor debido a la inflación. Pero como estáis viendo, pues aquí tenemos un poco el detalle de todo esto, ¿no? Aquí vemos un poco el mismo gráfico que os estaba comentando, y aquí un poco pues la rentabilidad que se ha ido obteniendo en los últimos años, ¿no? Aquí tenemos también la volatilidad, como veis es una volatilidad muy baja, por lo tanto es algo que bastante estándar y bastante acotado. Aquí podemos ver por periodos, de hecho, si quieres lo vemos por años, que igual se verá más claro. Podemos ver que desde el 2015 pues ha dado una rentabilidad muy bajita, en el 2016 muy bajita, 17, 18, 19, 20 y 21 pérdidas, en el 22 también pérdidas pero muy pequeñas, y en el 2023-2024 sí que ha levantado con fuerza. Aquí diréis, oye, ¿por qué invertir en un fondo que ha perdido durante los 6 últimos años, ¿no? Hasta el 2023? Bueno, lo cierto es que este tipo de inversiones de fondos de ticket muy corto, a muy corto plazo, es lo que tiene, y está muy sujeto también a los movimientos que tienen los tipos de interés. Es decir, si los tipos de interés están muy bajos o prácticamente al cero, es difícil sacarle un partido interesante a este tipo de inversiones. Pero, como veis, en el momento que los tipos aumentan, empieza a haber tipos más altos y la deuda es superior, por así decir, pues obviamente, como estáis viendo, los intereses son mayores y aquí sacamos rentabilidades. Y simplemente con estos 2 años, que la suma total esté alrededor de un 7%, como veis, recuperamos con creces pues todo el resto de años anteriores. Así que simplemente pues habrá años o periodos de tiempo en los que no saquemos mucha rentabilidad o prácticamente nada, incluso podamos perder algo, pero a poco que la foto cambie un poco, pues revalorizaremos nuestro dinero de forma interesante. ¿Vale? Aquí os detallo un poco también el tema de la volatilidad, creo que también es importante, podemos verlo a 3 años, a 5 años, como veis, rentabilidad anualizada, el 1,29, es una rentabilidad muy bajita, como digo, no esperamos hacernos millonarios, ni es una inversión para hacer crecer nuestro dinero a un ritmo muy alto, pero sí para ir sacándole cierto rendimiento. Y la volatilidad, como estáis viendo, 0,58%, prácticamente sin volatilidad, algo muy seguro, de un perfil de riesgo muy bajo y una caída del 1,11%. Así que como estáis viendo, pues la volatilidad es muy baja, ¿vale? Poquito más, como estáis viendo, la mayoría de los miembros o lo que compone el fondo es efectivo, más de un 80%, y el resto, un 18,6%, son temas de bonos, ¿vale? Aquí tampoco quiero extenderme mucho más, y como digo, directamente desde
My Investor, aquí podéis hacer la operativa. Para ello es muy simple, en este caso como va a ser una aportación que haremos de golpe, no vamos a hacer compras periódicas porque no tiene sentido en este caso, como hemos explicado anteriormente en el vídeo. Ya tengo un capital de 1000 euros, que era un poco lo que se iniciaba, y ahora pues voy a completar con los 49.000 que me faltan, ¿no? Así que simplemente le damos clic en comprar. Es tan sencillo como esto. Esto a veces sale este mensaje debido a unas encuestas que te puedes ir completando sin mirártelo mucho. Simplemente ponemos que entendemos lo que estamos haciendo y que tenemos el conocimiento suficiente. Y aquí pues podemos hacer dos opciones. Uno, poner importe directamente, o hacerlo por participación, teniendo en cuenta que en este caso cada participación son 42.761 euros, ¿vale? Yo normalmente siempre lo hago por importe para tener claro lo que invierto, lo que no invierto, lo que voy a ganar, lo que no voy a ganar, etcétera, ¿vale? En mi caso, como he dicho, voy a hacer una aportación de 49.000 euros, que viene a ser 1,14 participaciones, teniendo en cuenta de referencia el valor de esto. Y aquí pues simplemente, ya sabéis que si la quisiéramos hacer periódicamente, porque ahora mismo no tenemos el capital y queremos ir haciendo pues aportaciones periódicas, podríamos incluso programarlas. Yo ya digo, para este tipo de fondos, este tipo de rentabilidades, rentabilidad a muy corto plazo, renta fija, no tiene sentido. Para mí no tiene sentido, ¿vale? Y para vosotros tampoco. En caso de que no tuvierais este tipo de capital, os propongo que veáis una serie de vídeos ya con renta variable o renta que pueda ser más interesante para vosotros. Una vez que tenemos todo esto, lo dicho, aquí simplemente vamos a ir revisando un poco el tema de las compras, cómo se ha comportado el fondo, que ya lo hemos visto, y aquí lo más importante es continuar con la documentación, ¿vale? Así que le damos clic en continuar con la documentación, y aquí lo importante es ir viendo pues todo esto, ¿no? Aquí vamos a ver un poco más detalle de lo que hemos visto, temas de lo del fondo. Nos va a ver un poco lo mismo que hemos visto, que es un riesgo muy bajo, y aquí lo importante pues también es ver los diferentes escenarios, ¿no? En el escenario en el que tengamos una muy mala situación, una situación desfavorable, un riesgo moderado, y en caso de que sea pues muy favorable, ¿no? Como estáis viendo, pues esta situación, ¿no? Aquí podemos ver los diferentes riesgos asociados que estamos aceptando, y aquí pues estos son documentos que deberíamos de dedicar cierto tiempo para entender y ver lo que estamos haciendo. Al final, el detalle es muy en resumen, es todo lo que he ido comentando, pero bueno, no está de más que le deis un ojo vosotros por vuestra cuenta para que podáis entender realmente en qué estamos invirtiendo, cómo se desglosan los diferentes países. Obviamente es un fondo que se llama Groupama Treasury, como estáis viendo, pues gran parte de la participación de los assets, de los activos en los que estamos invirtiendo en este fondo, están destinados y ubicados en Francia, ¿vale? De ahí el nombre de Groupama Treasury, ¿vale? Pero bueno, que lo tengáis claro, darle un ojo para que no simplemente pues sea algo que habéis oído o os han explicado, sino que le deis un poco un vistazo y así lo tenéis todo mucho más claro, ¿vale? Aquí tendríamos todo esto, simplemente pues leeremos toda la información que nos adjuntan, van a tenerlo claro. Yo en mi caso ya me lo he leído y, como he dicho, pues tengo páginas adicionales en las que he consultado toda la información, la rentabilidad, las comisiones, etcétera. Así que en mi caso está todo claro, así que digo que he leído. Continuar y firmar. Ya nos piden las posiciones de nuestra firma electrónica. Esto pues en mi caso lo voy a completar sin mucho misterio. Y en este momento, listo, la orden se ha realizado correctamente. En este caso y en este punto tenéis que tener en cuenta que la compra no se hace de forma inmediata, sino que suele tardar en torno a 1 o 2 días, depende un poco cuándo cierran los mercados y en qué momento estáis comprando. Es decir, si compráis un viernes a última hora, pues probablemente durante el fin de semana vuestra orden de compra no entre, ¿vale? Y tenéis que esperar pues al lunes o al lunes al mediodía, incluso al martes en algunos casos, pero la orden ya está ejecutada. Bien, la abierto de nuevo simplemente para mostraros que esto está, pues aquí está la orden, la suscripción a los fondos, tal como hemos visto, del Groupama Treasury, este código que es el que hemos estado revisando en diferentes portales, todo el detalle, la aportación que coincida con lo que queremos realmente invertir, y que lo tenemos aquí todo programado, y el estado pues es pendiente y simplemente pues como he dicho tardará algunos días en acabar de procesarse y en suscribirse de forma correcta. Simplemente aclarar para finalizar, como hemos dicho, que esto es una inversión con el objetivo de no perder demasiado poder adquisitivo debido al tema de la inflación, que es una inversión de bajo riesgo. El objetivo no es volverse millonario, sino simplemente poner a trabajar mínimamente nuestro capital.
Y pues simplemente recordar por última vez que al final la inversión que estamos realizando siempre podemos volver a realizarla en líquido cuando queramos. Es decir, no es una inversión que estamos invirtiendo y no podemos retirarla ni nada, sino que en caso de que veamos que necesitamos el dinero, lo necesitamos simplemente para gastarlo, para cambiarlo a otro fondo o para hacer cualquier tipo de actividad, es dinero líquido que podemos convertir en líquido simplemente en un plazo de venta. Pues lo dicho, lo mismo que tratamos para suscribirnos, aproximadamente 1 o 2 días podemos obtener la liquidez y de nuevo pues sacarlo, retirarlo, invertirlo en otro tipo de activo, en otro tipo de fondo o cualquier otra cosa, ¿vale? Así que no estamos atados de pies y manos y tenemos que estar aquí de forma obligada. En el momento que veamos que algo se tuerce, que algo no funciona, que algo no es como esperamos, podemos retirar el capital sin mayor problema, ¿vale? A partir de aquí, cuando la inversión se aplique y esté ya de forma activa, a finales de cada mes, como estáis viendo, vamos a aportar el importe real que tenemos en cartera para este fondo. Y aquí veremos pues un poco las estimaciones. Es decir, para el primer mes, que es donde vamos a aportar, la cartera pues debería ser significativamente, prácticamente igual o ligeramente inferior, debido a las comisiones y algo que pueda variar a principio de año. Y a partir de ahí pues iremos viendo, ¿no? Aquí tenemos visto un poco la previsión de lo que puede ir creciendo, pero como digo, esto al final lo que nos interesa es verlo a nivel prácticamente anual. Es decir, mes a mes no os importa mucho, sino que prácticamente aquí lo que nos interesa es con qué importe hemos iniciado, que sería esta casilla amarilla, y con qué importe hemos finalizado el año, que sería con esta otra casilla amarilla. Y ver si realmente pues tenemos este crecimiento que aquí estamos acotando aproximadamente en unos 1.000 euros, pues ver realmente si estamos muy lejos, muy cerca o cómo se ha comportado el mercado para ver esos movimientos. Así que lo iremos viendo mes a mes, iremos haciendo seguimiento y ya sabéis, para seguir viendo contenido interesante os recomiendo que os suscribáis. En muy breve tiempo traeré contenido sobre renta variable, fondos que pueden ser interesantes, fondos que sí que con pequeñas cantidades podemos ir haciendo una pelota de nieve, pero obviamente asumiendo un mayor riesgo y haciendo diferentes estrategias para hacerlo todo crecer un poco más grande. Así que eso es todo, un fuerte abrazo y hasta la próxima. Ricos pero humildes, el camino a empezar, sabiduría